Hola a todos, bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a Tragos del Mundo. Mi nombre es Miguel Ángel Torres, bartender de Mulata Café Latino, y el día de hoy vamos a enseñarles a todos a preparar un clásico de todas las barras, el refrescante y caribeño Blue Hawaiian o Hawaiano Azul. Después de la intro venimos con la preparación. Muy bien, ahora sí ya estamos de regreso y vamos a proceder a enseñar los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro Blue Hawaiian o Hawaiano Azul. Muy bien, en primer lugar voy a usar una copa entre 12 a 14 onzas. Recuerden que pueden utilizar una copa globo o una copa pera, ¿no? Y en este caso voy a usar una copa globo. Segundo ingrediente principal, ron caribeño, blanco en este caso, jugo de piña fresco, curazao azul, indispensable nuestra crema de coco, y vamos a decorar con una brochetita de piña y un dash de limón. Y no olviden el alma del cóctel, siempre el hielo tiene que estar presente en todos los cócteles, indispensable. Y las herramientas principales que tenemos que usar para nuestro Blue Hawaiian: un medidor de onzas, un jigger en este caso. Yo voy a usar una coctelera, pueden hacerlo en licuadora, no hay ningún problema. Y opcional, tengo un pequeño soplete para hacer una caramelización de algo distinto, ¿no? Muy bien, después de la publicidad venimos con la preparación. Muy bien, ahora sí ya estamos de regreso para comenzar a preparar nuestro famoso Hawaiano Azul o Blue Hawaiian. Muy bien, vamos a hacer el paso número 1. Primero vamos a proceder a enfriar la copa y elegir la copa correcta, ¿no? En este caso, la mayoría de gente usa una copa huracán o pera. En este caso yo uso una copa globo. Me gusta el tamaño de manera particular, no pasa nada. Pueden hacerlo como más les guste, siempre y cuando exista el tamaño indicado, ¿no? Voy a enfriar la copa. Recuerden que en Centroamérica siempre hay mucha temperatura en el ambiente, superando los 30 grados, es importante mantener la copa fría. Paso número 2, voy a utilizar la coctelera. Pueden hacerlo de manera licuada, no pasa nada, es según como ustedes el mejor criterio que le vean, siempre y cuando no violar las normas de los ingredientes, que es básicamente piña, ron y coco y curazao azul. Y paso a enfriar mi coctelera. Y el primer ingrediente, 2 onzas de ron ligero. Yo he usado de origen centroamericano esta vez. ¿Por qué? Porque hay una manera de fermentar el ron, en Centroamérica. En algunos casos usan levadura de piña y le da unos aportes interesantes tropicales a este ron. Entonces elegirle el origen de ron es muy bueno. Pues vamos a hacer algo con piña, un ron de origen centroamericano con levadura de piña, ¿no? Yo voy a tornar de color azul con mi segundo ingrediente con 1,5 onzas de curacao. ¿Qué sucede con esta parte? Hawaiano Azul bien dice es de color azul, pero generalmente ha sido utilizado con productos envasados donde la piña suele ser más clara. Yo voy a usar una piña natural, donde generalmente está muy madura o es un origen regional distinto, tiende a ser amarillo. ¿Y qué sucede? Después de poner nuestras 6 onzas de piña, cuando es muy amarillo, a veces no se vayan a sorprender que les va a salir de color verde. O sea, verde con amarillo, verde, amarillo con azul sale de color verde. En el caso se les torne de color verde, no hay ningún problema, llámenlo green hawaiano, hawaiano verde. Pero recuerden, estoy usando una manera natural, no acostumbro a usar productos envasados. En el caso de las frutas no lo reemplazo y puede tornarse verde, pero estoy siguiendo la receta sin romper ninguna regla, no hay ningún inconveniente.
Voy a usar un agente dulce, una crema de coco de origen dominicano de buena calidad, 2 onzas. Vamos aquí un poquito, muy bien. Esas 2 onzas ya no vamos a tener que usar azúcar. Y estamos por culminar, ¿no? Entonces tenemos ron, piña, curacao y coco. Un tip para realzar un poquito la acidez, voy a echarle unas gotitas de limón. No sé si los nombré en los ingredientes en la toma pasada. Ese es un pequeño tip personal, no lleva, pero eso ya depende de cada uno. A mí sí me gusta un poco cítrico, pero unas gotas para realzar la acidez no pasa nada. Homogeneo un poquitito acá. Perfecto, y ahora sí vamos a proceder a batir. No se olviden siempre escurrir el exceso de dilución. Voy a batir entre un Westin Shake de 5 segundos. Eso es. Batido americano. Voy a completar un poquito más con hielo. Y nunca nos olvidemos de escurrir. Recuerden que el agua y el hielo es un ingrediente principal donde algunos mililitros de más o menos van a cambiar el sabor notablemente, ¿no? Y vamos a ver cómo se salió nuestro hawaiano azul o blue hawaiian. Nos salió interesante, buen color. Eso es. Muy bien. Es apetitoso, ¿verdad? Nos gusta. Muy bien, voy a hacer una pequeña decoración. Siempre representando la piña con unas hojitas. Voy a tornar aquí una brocheta de piña. Y un tip para que puedan tener una experiencia distinta a un maridaje comestible. Vamos a caramelizar un poco aquí con la ayuda de un pequeño soplete. Si es que no tienen, no pasa nada. Eso es, que bien se ve eso. Y bueno, no acostumbro yo a usar productos en conserva. Estoy dando ese tema de sostenibilidad, promoviendo la sostenibilidad ambiental. Y voy a poner unos pétalos de unas flores comestibles para reemplazar de repente una conserva de marrasquín o algo así. Muy bien, espero que les haya gustado la receta. Aquí tenemos nuestro hawaiano azul. Y recuerden que tomar en exceso es dañino para la salud. Nos vemos hasta nuestro próximo cóctel. Gracias.